Bueno, ahora sí, ¿cómo están? Dios los bendiga. Voy a hacer una prueba de sonido y ya comenzamos. La prueba se va a escuchar ahí. Bien, perfecto, nos estamos escuchando. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por la oportunidad que se me ha dado de poder estar compartiendo ahora para lo que es la Asociación Docentes del Reino de la República Argentina una conferencia para hablar, a mi modo de ver, fe y derecho, y está enfocada hacia estudiantes, tanto de escuela secundaria como de escuela terciaria y universitarios, y también está enfocada, por supuesto, para los padres, para aquellos hijos que tengan en escuela primaria o jardín y demás. Y también, por supuesto, está enfocada para los docentes, ya que, bueno, es una asociación de docentes del reino, así que esa es la buena ventaja. Ahí nos están diciendo que nos escuchan bien, me alegro mucho. Y ya estamos por comenzar. Tengo preparado un PowerPoint que quiero mostrarles. Esperemos que se vea bien. Y vamos a estar hablando de mucho respecto en relación con la fe y en relación con el derecho para poder comprender sobre todas estas cosas. Bueno, ya estamos por comenzar. Estoy viendo que nos están hablando desde el Bolsón, Río Negro, desde Neuquén, desde Ezeiza, desde Santiago del Estero, desde Chaco, desde Buenos Aires, desde Chubut, desde Misiones, eh, desde Firmat, creo que pusieron. Eh, bueno, desde muchos lugares, la verdad que es una bendición. Estoy leyendo acá, tengo al costado acá la pantalla, desde Corrientes, desde Bariloche. Bueno, una bendición, realmente todos los que están viendo. Dios los bendiga nuevamente y esperamos de que esto sea de utilidad, en primer lugar, si se quiere, dentro del punto de vista secular y en primer lugar, dentro del punto de vista religioso, de bendición para todos ustedes. Para quienes no me conocen, voy a comenzar simplemente contando que yo soy abogado pro vida. Mi nombre es Elías Badalasi, mayormente se me conoce en las redes sociales como el abogado pro vida o como doctor Elías N. Badalasi. Y he hecho, bueno, me están hablando desde La Pampa también. Bueno, saludos a todos, la verdad, me alegro mucho que sea tan federal esto. Me han llamado de varios lugares para dar conferencias desde el año 2018 porque fui una de las primeras personas, en cierta forma, que salieron a dar pelea contra el aborto en el 2018 y fui uno de los pocos que llegó al Congreso a hablar en el Senado. Así que bueno, de ahí en adelante he sido llamado muchas veces a dar conferencias, a dar charlas. Uno fue aprendiendo sobre la marcha porque yo era escritor y un abogado recién recibido y tuve que estudiar mucho sobre esto, y es lo que también quiero impulsarle a los jóvenes, que estudien, que profundicen. Pero bueno, por si alguno no me conoce, soy un abogado pro vida, simplemente. Dentro del punto de vista religioso soy un hijo de Dios, soy cristiano evangélico pentecostal, me congrego de toda la vida, nací en una cuna cristiana, y hoy en día junto con mi esposa estamos a cargo de los jóvenes en nuestra iglesia. Así que bueno, es una bendición que también queremos compartirles. Y bueno, ya vamos a comenzar sin más preámbulos. Vamos a empezar. Quiero ver que esté todo compartido. Yo creo que sí. Eh, Perdón si hicimos como 10 minutos de espera, pero la idea era que ya esté el enlace y que todos puedan ir compartiéndolo así. Cuando arrancamos ya estemos todos presentes, que entiendo que es este el momento. Así que bueno, ya vamos a comenzar. Yo, como les dije, tengo preparado un PowerPoint. Vamos a ir viendo cómo se ve. Yo lo tengo acá en la pantalla. Ahora lo voy a ir agrandando. Seguramente ustedes me vean un poco pequeño. Están dando saludos desde Corrientes nuevamente, desde Neuquén y desde Tierra del Fuego y desde La Pampa. Qué bueno, la verdad. La verdad que es una alegría poder ver nuevamente, como decía, que esto sea tan federal. Y vamos a ver si lo puedo agrandar. Y ahora ya comenzamos. Una vez que figure en pantalla, puede que ande un poco lento la reproducción del PowerPoint, pero apenas se pueda ver en pantalla vamos a comenzar. La idea es tratar de hacer esto en una hora. Si no alcanza el tiempo, bueno, entiendo a quienes tengan que ir a trabajar y no puedan quedarse, pero creo que va a ser de mucha utilidad, vuelvo a decirlo. Eh, a ver, seguimos con la lentitud del PowerPoint. Y ya vamos a empezar. Cuando en pantalla
funcione. Ahora se ve muy chiquitito, pero apenas se pueda ver en pantalla grande desde el inicio lo vamos a estar mostrando. Y básicamente lo que vamos a hablar en el día de hoy es un poco la contraposición entre el derecho y no solo el derecho desde el punto de vista de la legalidad, sino también dentro del punto de vista de la religiosidad, si se quiere hablar. Y también vamos a estar hablando, esperen que lo voy a remover hasta que funcione, también vamos a estar hablando de la fe, de cómo el uso de la fe es algo necesario y es algo que debe defenderse, que más allá de todo o pese a todo tiene que salir hacia adelante. Ahí veo que están mandando saludos también de Córdoba, desde Puerto Iguazú, desde San Clemente del Tuyú, así que bueno, una alegría. Ahora vamos a volver sobre el PowerPoint, apenas funcione y realmente eso es lo que más o menos quería explicarle. Vamos a estar hablando dentro del punto de vista de la fe, pero también dentro del punto de vista del derecho. Me han llegado muchos casos en donde me han contado de cristianos que han sido perseguidos en cierta forma por su fe, por plantarse ante estas cuestiones tan humanas que son defender la vida, defender la familia, pero que hoy en día se ven mal, se desnaturaliza todo. Y me han pedido ayuda muchas veces. Dentro de aquellas veces que hemos podido colaborar, y digo hemos porque, bueno, uno no hace todas las cosas solo, hemos redactado diferentes notas para que padres presenten en los colegios, para la defensa de sus hijos. Hemos redactado diferentes declaraciones juradas de objeción de conciencia para que tanto médicos, dentro del punto de vista de la salud en relación con el aborto, y para que tanto docentes, dentro del punto de vista de la educación, puedan hacer uso de sus derechos y ejercerlos y decir: yo no voy a enseñarle esto a los chicos, sino no voy a enseñar algo que vaya en contra de mis propias convicciones. Vamos a ver nuevamente si funciona lo de la pantalla, y si no ya directamente seguimos sin pantalla, pero sería muy bueno poder hacerles ver este PowerPoint, que les aclaro además ha sido preparado especial y específicamente para esta conferencia. Bien, ahí se puede ver, ese es el flyer inicial. Vamos a comenzar hablando. Antes de eso quiero contarles, como les venía informando, con mi esposa estamos siendo responsables de los jóvenes de la iglesia donde nos congregamos, y semana a semana, cada sábado, subimos un video a YouTube, sobre todo, con un mensaje de 30 minutos, 40 minutos. A veces se ha extendido, los primeros se han extendido, han sido de 1 hora y media más o menos, pero uno va aprendiendo a poder compartir un buen mensaje o hacer un buen estudio de la palabra con los tiempos acorde a lo que cualquier persona podría llegar a quedarse y verlo. Así que, bueno, los invito también a cualquier cosa a buscar mis redes sociales, buscar mi cuenta de YouTube, que tiene mi nombre, es Elías N. Badalasi, la N es de Natanael, Elías Natanael Badalasi, y ahí van a poder encontrar diferentes videos, que de hecho yo tengo una lista de reproducción dividida como videos para cristianos. Así que, bueno, los invito a buscar ahí, hay un par de predicaciones, un par de palabras compartidas que espero que sean de bendición para ustedes. Ahora sí, el primer mensaje que quiero mostrarles, fíjense que dice: levanta tu voz por los que no tienen voz. Defiende a los indefensos. Esta es una versión, no recuerdo muy bien cuál de todas, que está en Proverbios. Es como una reversión de lo que dijo en su momento Salomón. Algunos han creído de que esta frase es únicamente para aquellos mudos, porque la versión de Reina Valera, si no me equivoco, dice: defiende a los mudos, defiende a los que no pueden hablar. Pero en realidad, cuando vamos viendo las demás versiones, nos vamos dando cuenta de que es mucho más. Si leemos en profundidad ese caso en particular, por qué fue escrito, en la versión Reina Valera es clara, eran como consejos de aliento, y era una relación hablada, digamos, entre Dios y el hombre. Ahora, no quiero profundizar sobre eso, lo que quiero tratar es darle el sentido para el hoy, de qué podemos hacer hoy en día nosotros
con todo esto? Y en primer lugar, lo que tendríamos que entender es que somos instrumentos de Dios en la tierra para poder, digamos, ejercer y poner en práctica todo lo que fue encomendado. A mi modo de ver, cada vez que leo este mensaje de levanta tu voz por los que no tienen voz, me acuerdo de un documental que se hizo sobre el aborto hace mucho tiempo llamado El Grito Silencioso. El grito silencioso no es más que el grito que hace un feto, un bebé siendo abortado dentro del vientre de su madre, que por la propia ubicación no se escucha un sonido de grito, pero se ha demostrado de que el bebé sufre mientras lo desmiembran, mientras lo desgarran, y emite lo que se cree que es un grito silencioso. Bueno, esto me impacta mucho. Levanta tu voz por los que no tienen voz. ¿Quién más que un niño siendo abortado es aquel que no tiene voz hoy en día? ¿Quién más no sería uno de estos indefensos que dice Proverbios? Si vemos otras versiones, creo que la primera que habíamos leído era de Dios habla hoy, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende a los indefensos. Si vemos la versión de NBI, nueva versión internacional, dice levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, y es por eso que quiero hablar hoy en día de la fe y el derecho, que a veces se deja de lado. Dice defiende los derechos de los desposeídos. Y bueno, después tenemos la versión Reina Valera, que es abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos, y el versículo siguiente es abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ahora, vamos a pasar directamente a lo que es la educación sexual integral. Quiero, perdón si doy por hecho algunas cosas, pero hay tanto de lo que vamos a hablar que quiero dar por hecho que ustedes conocen lo que es la educación sexual integral, conocen de la ideología de género. La mayoría son docentes, pero entiendo de que este enlace puede llegar a alguna persona que le interese entrar y escuchar, y sería bueno aclarar un par de cosas, pero no todas se van a poder aclarar. Ahora sí los invitamos a investigar, a averiguar, a buscar. Yo tengo muchas conferencias subidas, los invito a buscarlas también, están todas en YouTube. Y tengo muchas entrevistas también de radio y algunas de televisión, donde también están subidas y pueden ver más en detalle sobre esto. Pero lo primero que quiero mostrar en contraposición es cuando dice educación sexual integral e ideología de género. Claramente son dos cosas distintas. No es el momento para que nos pongamos a debatir si educación sexual tiene que darse o no tiene que darse en los colegios. Lo que es claro sí o sí es que jamás podemos permitir que se dé con ideología de género. Hay una gran división entre aquellos que dicen yo quiero que se dé, yo quiero que no se dé, yo quiero que se dé sin, yo quiero que se dé con. Bueno, nuestra postura tiene que ser en todo el ámbito pro vida, no puede darse con ideología de género. ¿Qué sería la ideología de género? Bueno, sería en nuestro punto de vista ir en contra de los preceptos de Dios. Esto no lo incluí en el PowerPoint porque doy por hecho que todos lo saben. En el Génesis, y después, yo me quedo con Marcos, Jesús lo repite, varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios. Entonces, si varón y hembra los creó, hay solo dos sexos. Y en ese sentido, cualquier otra posición que nos quieran enseñar sería antibíblica. Y ahí está, digamos, la contra, digamos, de por qué nos tenemos que levantar y no permitir que se le enseñe a nuestros hijos algo totalmente diferente a lo que la Biblia permite. Y la Biblia dice varón y hembra, y después nos encontramos en esta imagen, al lado donde dice Esi, que hay algo intermedio que no se sabe qué es, que tampoco es un hermafrodita, que tampoco se trata de una anomalía del desarrollo genético o cromosomático. No, acá estamos hablando de que cada uno puede ser lo que bien le parezca. Bueno, ahí realmente estamos en un inconveniente. Entonces, ¿qué es la ESI? La ESI es Educación Sexual Integral. La IPPF, la Planned Parenthood, la llama Educación Integral en Sexualidad. Y se enseña en Argentina desde el año 2006 por medio de una ley que ahí les figura. Ahora, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género vendría a ser esto. Sin importar el sexo con el que uno haya nacido, esto es una definición propia, ¿eh? No es exactamente, sé que el AGE tiene su definición también, yo les quiero compartir esto. Dice, sin importar el sexo con el que uno haya nacido, si un chico quiere ser mujer puede serlo, si una chica quiere ser varón puede serlo, y si no quiere tener ningún sexo puede no tenerlos. Entonces, ahí nos metemos en una encrucijada en donde un chico de cualquier edad puede decir, yo nací varón pero no quiero ser varón. Quiero ser nena.
o quiero ser algo distinto, o no quiero ser ninguno de los dos. Y ahí tenemos un montón de cosas que van abriendo un abanico que hoy en día Naciones Unidas lo reconoce como 112 géneros posibles. Ya no es varón y mujer. Fíjense cómo poco a poco se va desviando la corriente inicial. Y los ejemplos que están ahí mostrados son travesti, transexual, asexual, transgénero. Sabemos que el travesti en su momento era un hombre transvestido, pero ahora nos encontramos con el transexual, que es aquel que se opera, el asexual, aquella persona que no quiere tener nada que ver con ninguno de los dos sexos, el transgénero, que es una persona que en su mente siente que es del otro género, siente que no es hombre adentro de él, porque sabemos que el travesti sabe en cierta forma que es hombre, pero se viste de mujer. No estamos haciendo un juicio de valor ni por uno ni por el otro. Lo que estamos tratando es aclarar dentro del punto de vista de la definición de lo que es cada uno para que se entienda. Todo esto es lo que se va abriendo. Y el transgénero mayormente termina haciéndose operaciones, reasignación de sexo, cambio de sexo, se amputa partes, se agrega otras cosas y, siendo sincero, nunca termina conforme con todo. Ahora, esta ideología muy defendida hoy en día en el posmodernismo, calculo que todos deben estar al tanto de lo que es el posmodernismo, conlleva que en algunos países no se discuta solamente el género, sino también la edad, la especie y demás. Hay muchos ejemplos, yo voy a mostrar un par simplemente, porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Acá tenemos un caso de transespecie en Noruega, es una chica que se cree gato, que ella dice de que ella no se cree mujer, no se cree varón, sino que se cree de una especie totalmente distinta del humano en sí, no se cree humano, se cree animal. No vamos a hablar ahora del derecho de los animales porque nos vamos a meter en un embrollo que es demasiado largo de anticipar, pero yo me pregunto siempre que veo estos casos es qué pasa si alguien la atropella, por ejemplo. ¿Cómo lo considera el derecho? ¿Atropelló una mujer o atropelló un gato? ¿Sería un homicidio culposo tal vez? ¿O sería nada? Simplemente es sufrir la muerte de un gato. Es complicado realmente cuando las personas se alienan de sus propios derechos y se revisten de algo que no son. Otro de los ejemplos, y este sí me preocupa, es un caso de transedad y de transgénero. Es un canadiense, en ese momento en la foto él tenía 46 años, era un hombre, esposo, padre de 7 hijos. Él abandonó a toda su familia, y empezó a decir yo me siento mujer. Esto obviamente arrancó pausadamente, él empezó a decir yo me siento mujer, y luego cuando se convirtió, se trasvistió en mujer, empezó a decir yo me siento una niña de 6 años. Entonces, acá nos encontramos con dos locuras. Una, el hombre que abandona a su familia, toda una familia se rompió, se destruyó, que es esto lo que quiero alertarlos, una familia que se destruyó por todo esto y que encima nos encontramos con que no solo abandonó su familia, sino que empezó a decir me siento una niña. Y ahí está el otro problema. En Canadá le dijeron, nosotros te aceptamos como una niña, pero eso no es lo peor. Le dice, pero te van a tener que adoptar. Porque si sos niña, entras dentro de los procesos de minoridad, entras en estos procesos de la protección a los derechos del niño y alguien va a tener que adoptarte para cuidarte, porque no te vas a poder cuidar vos sola. Bueno, ¿qué pasó? Alguien la adoptó. Una familia la adoptó, que si no me equivoco tenía hijos también, y realmente es algo triste, sinceramente se los digo. No es que este hombre convertido en niña encontró su familia, él ya tenía familia, destruyó su familia para hacer lo que ahora es y realmente es algo muy, muy, muy preocupante. Y es algo triste y pensemos de que dentro de toda la cuestión de la minoridad él tendría que cursar en una escuela o en un jardín, dependiendo de las edades y el sistema educativo canadiense, con otros chicos de edades tan chiquitos, compartir los baños. O sea, estamos, en cierta forma, llegando a una cornisa, a un border, lo que se le diría, que puede decantar en la pedofilia. Si este hombre de 6 años dice, yo me empieza a gustar un compañerito, estamos todos locos. Él tiene alrededor de 52 años, según figura esta nueva imagen. Realmente sería una locura. Así que bueno, esto es lo que está pasando, en realidad, desde la transexualidad a la transedad. Preocupante, sinceramente muy preocupante. Y esto es lo que pasa en Argentina. Esto es una captura de pantalla del año 2017.
es de la provincia de Buenos Aires. La página oficial del Ministerio de Salud de la provincia dijo que crean 20 centros de hormonización para trans y que uno será para niños. Entonces, nos estamos metiendo en un tema en donde no solamente son los derechos de los mayores, que cada uno haga con su vida lo que quiera, sino de que se están metiendo en los chicos. Se están metiendo en aquellos menores de edad que deberían ser representados por sus padres, pero poco a poco también van cambiando las leyes para que tengan menos y menos y menos derechos los padres y más derechos los chicos. Y lo que terminan culminando es que estos chicos puedan llegar a tener la vana idea de querer ser una mujer cuando son varones, de querer ser un varón cuando son mujeres, incluso en edades muy pequeñas. Y esto está pasando en Argentina. La vez que fui a dar una conferencia en Jujuy, me contaron que en Jujuy también había un centro de hormonización infantil. ¿Y cómo llegamos a que un chico pueda querer cambiarse el sexo? Si no es por medio de la educación, sinceramente no sé cómo podría llegar a pasar. Por supuesto que está Disney, está Netflix, están las redes sociales, toda la televisión, todos los medios están fomentando esto y haciendo un ruido ideológico sobre nuestros chicos y eso es preocupante, pero eso lo podemos frenar de nuestros hogares, siendo docentes o siendo padres, o siendo abuelos, o siendo tíos. Pero ¿qué pasa, o siendo hermanos mayores? ¿Qué pasa cuando todo esto se enseña desde la escuela? ¿Qué pasaría si en la escuela, por medio de una clase llamada educación sexual, no les enseñan, por ejemplo, de que la abstinencia es la mejor manera de no contraer enfermedades sexuales, sino de que en vez de enseñarles sobre cuidados y prevenciones, les enseñan de que tenemos que respetar a todas las personas por lo que quieran ser y si un compañerito tuyo quiere ser delfín, tenemos que aceptarlo, si un compañerito tuyo quiere ser gato, tenemos que aceptarlo, si quiere cambiar su edad, tenemos que aceptarlo. Hoy en día les afirmo que hay juicios en Argentina que están pidiendo que les cambien las edades a algunas personas. Esto está pasando hoy en día y hay muchos chicos que están siendo hormonizados. ¿De dónde vino todo esto? Bueno, seguramente de una mala educación sexual. Seguramente desde los colegios con una mala bajada desde una línea política que viene del Ministerio de Educación. Desde el anterior, desde los anteriores e incluyendo el actual. Esto es algo que quiero mostrarles, pero antes voy a hacer un parate. Quiero revisar de que todo esté bien. Voy a volver, cierro un poco acá y voy a volver a la charla. Bien, por lo que veo estamos bien, seguimos en vivo. Me alegra mucho ver todos los comentarios. Si podemos después vamos a estar contestando alguna pregunta, si quieren hacerlo, por supuesto. Les agradezco todos los comentarios y ahora sí continuamos. Simplemente quise hacer un parate porque cuando pongo el PowerPoint dejo de ver la pantalla con los comentarios, así que bueno, eso simplemente quería dejarlo aclarado. Acá nos están poniendo también, bueno, que hay gente que no son docentes, que necesitan fundamentos, hay varias familias que están entrando, así que bueno, esa es la idea de este momento también, poder compartir. Así que bueno, ahora sí, volvemos a la pantalla y continuamos. A ver, estamos acá y a ver si lo puedo agrandar. Ahora cuando se vea en pantalla, bien, perfecto. Esto es lo que quiero mostrarles que me llegó hace 1 o 2 días, por eso digo, yo creé un PowerPoint específico para esta conferencia. Fíjense este detalle. Dice, primera consulta nacional sobre iglesias cristianas y diversidad sexo genérica, dice. Bueno, lo escribieron así, diversidad sexo genérica. Ahora, ¿por qué quiero mostrarles esto? Porque me llegó de una persona muy preocupada, me llegó por inbox en mi página oficial de Facebook, que es Dr. Elías N. Badalasi, y me estaban mostrando de que aparentemente abrieron en Argentina una consulta nacional a diferentes iglesias, tanto la iglesia católica como las diferentes iglesias cristianas y metodistas y evangélicas y demás. Y es una consulta que les llegó por WhatsApp pidiéndoles que por favor les respondan. Lo hacía un pastor, supuestamente, estas preguntas. Y con eso hacían todo un análisis y después lo cuestionaban o lo criticaban. Y es peligroso porque justamente lo que quiero despertar es esta chispa del conocimiento, es esto de decir cuidado, porque así como les mostré antes y les dije, los centros de hormonización ya están en Argentina y hay leyes que lo contemplan. Cuidado,
porque, por ejemplo, esto ya me lo ha dicho un pastor una vez, la mujer de un pastor me lo dijo, me había dicho, nosotros nos dormimos mucho con el tema del matrimonio igualitario y hoy en día ya no podemos hacer nada. Bueno, cuidado, porque también nos hemos dormido con el tema de la ideología de género. Hay una ley en Argentina que se llama Ley de Identidad de Género, si no me equivoco es del año 2012, el matrimonio igualitario es del año 2010, y poco a poco van haciendo diferentes cosas que le van quitando derechos a la familia y le van otorgando cada vez más derechos a una diversidad que es totalmente contraria a la palabra de Dios. Pero además de todo eso, y por si fuera poco, yo conozco que algunas escuelas e instituciones religiosas han dicho no, pero nosotros tenemos no solo la objeción de conciencia, sino esta cuestión del artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral, que dice que tenemos un ideario institucional, que nosotros podemos darlo en base a las convicciones de nuestros miembros. Ahora, si bien eso es verdad, lo que hay que tener cuidado son muchas cosas. Primero, estamos abandonando a todos aquellos que cursen en otra escuela que no sea la tuya. Y después, en otro lugar, otra de las cuestiones que están pasando es que, queridas iglesias, no está pasando solo en las escuelas, está pasando en las iglesias. Esta consulta nacional es sobre iglesias, no es sobre instituciones educativas religiosas. Entonces, se están metiendo en las iglesias, y si los pastores, si los líderes, si aquellos que se congregan, si los que están en ministerios en aquella iglesia, los que están sirviendo, no aprenden, no se instruyen sobre el derecho, por ejemplo, o sobre la fe bien utilizada, o diferentes cuestiones, nos van a pasar por arriba, porque calculo quizás por inexperiencia, por ignorancia, y no me malinterpreten, todos ignoramos algo, entonces todos somos ignorantes en algo. Por ignorancia quizás respondieron a esta encuesta diciendo no, nosotros los aceptamos a todos, los amamos en el amor del Señor, u otros han sido totalmente rudos en la respuesta, pero a veces no tienen exactamente lo que tienen que decir. Y terminan generando, bueno, pantallas como esta que las estoy mostrando, donde crean todo no sería un formulario, vendría a ser como un PDF o un ebook en donde muestran lo que han hecho con todas estas encuestas. Esta consulta nacional habla sobre iglesia, Estado y diversidad religiosa y empieza a mostrar diferentes cuestiones. Yo se las voy a leer porque seguramente desde ahí no lo puedan leer, desde la pantalla. Ellos cuestionan a cada una de las personas que hoy en día se defienden contra de los grupos LGBT, que lo aclaro por las dudas si alguno no conoce lo que es, son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y después la suma sigue porque habíamos hablado de 112 géneros distintos. Ellos dicen de que muchos cristianos afirman desde la Biblia y desde la propia Biblia se podría afirmar de que, y esto no lo digo yo, lo dicen estos textos, que se los debería respetar, se los debería amar igual. Vamos a ver un poco de lo que dicen, porque imagino de que luego de hacer la consulta a estas iglesias, les habrán mandado este PDF como diciéndoles, bueno, en base a lo que ustedes respondieron, nosotros les damos nuestro parecer. Me imagino que lo habrán hecho, por algo me llegó a mí desde un seguidor. Arrancan con el cuestionamiento a las personas que le dicen la Biblia dice así, y empiezan a escribir. Una de las cuestiones que vi que han cuestionado demasiado y que, perdón la redundancia, y que me llamó mucho la atención, es el texto de Génesis 4:9, donde ellos lo escriben de esta manera, dice, y Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Y demás, y continúa. A mí me dio a entender con la lectura de este texto que ellos nos están poniendo a nosotros en la posición de Caín. Y ellos, o sea, todo el grupo LGBT, todo este lobby que ya dije lo que quiere decir, todo esto que apunta a la diversidad y a que no es que varón y hembra los creó, sino que hay un montón de géneros distintos, ese grupo es el que hoy en día se está poniendo bíblicamente en la posición de Abel, diciendo nosotros somos Caín, nosotros somos el hermano malo, el que los quiere matar, el que los pisotea. Esa posición, les digo, cuidado, mucho cuidado a todos los cristianos que estén mirando, cuidado, porque justamente es para manipularnos, es justamente una posición para hacernos quedar mal, para hacernos ver como el hijo equivocado, para hacernos ver como Caín, que mata a su hermano.
Eh, cuidado porque si no tenemos la instrucción suficiente, que es lo que quiero compartirles también, si no tenemos esa instrucción bíblica y dentro del punto de vista del derecho, podemos caer en este descuido de decir, no, che, la verdad que yo me venía comportando como Caín, no tengo que hacer esto, tengo que amar a todos porque Dios es amor y demás, que es todo el discurso que utilizan. Mucho cuidado, vamos a continuar. Acá siguen escribiendo. Si lo llegan a leer, bien. Si no lo llegan a leer, no se preocupen. No hay nada interesante, les soy sincero. Son muchas páginas, más de 38 páginas, o 38 al menos. Creo que este es el cierre. Y esto es de lo que les quiero hablar. Ahora cuando figure en pantalla. Lo voy a leer yo por si no llegan a leerlo, pero es un texto que está en Judas. No quiero sentar ningún tipo de nueva doctrina, pero sí quiero decirles lo siguiente. Recuerden que después de Judas viene el Apocalipsis. No estoy tratando de decir que cronológicamente sea así. Lo que simplemente estoy tratando de decir es, ustedes abren la Biblia, buscan Judas, terminan de leer Judas, que es bastante corto, y sigue el Apocalipsis. Simplemente eso voy a decir. No es para sentar ninguna doctrina en particular. ¿Qué dice Judas en una nueva versión de la Biblia? Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Sigue diciendo, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, y ahí estamos, perdón que frene. Estas personas que mandan estos textos para hacer dudar la fe de muchas personas que a veces no tenemos un conocimiento fundado y comenzamos a dudar de si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien con las cosas, si hay que aceptarlos a todos como son y bueno, después que sea el Espíritu Santo el que les cambie su concepción, y si no los cambia, los amamos igual y seguimos en adelante y que vengan a la iglesia y que ocupen un ministerio y demás. Cuidado, porque acá Judas justamente está diciendo eso. Yo les venía a hablar de la maravillosa gracia de Dios, les venía a escribir acerca de la salvación, pero me di cuenta de que les tengo que escribir sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe. Fíjense cómo les dice, yo se los voy traduciendo, rogarles que defiendan la fe. Y dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias. Podría decir, mandándoles PDF con cuestionamientos sobre Caín y Abel. Diciendo de que Dios es amor. Se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Eso es lo que nos dicen. Diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¿Y cómo sigue diciendo Judas? La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. No se olviden de Sodoma y de Gomorra ni de la ciudad de. Bien, no voy a leerlo todo porque es demasiado largo. Si quieren anoten abajo, están las citas exactas de los versículos que están descritos en esta pantalla, o sáquenle una captura y después guárdenlo y compártanlo. Fíjense el detalle interesante que dice, yo les quería escribir, es la última carta de la Biblia, yo les quería escribir acerca de la salvación, pero les voy a tener que escribir de otra cosa, rogándoles que defiendan la fe, porque se están metiendo en las iglesias para hacerles creer que por la multiforme gracia de Dios, porque somos salvos por gracia, a esto quiero traducirlo, nos están haciendo creer que porque somos salvos por gracia, no por obras, entonces como somos salvos por gracia, puedo hacer cualquier cosa, porque total soy salvo. Eso es lo que están tratando de dar a entender. Entonces, no tengo que condenar a nadie porque es salvo por gracia. Y yo a la vez, como soy salvo por gracia, puedo hacer absolutamente cualquier cosa sin miedo de ser juzgado. Es un mensaje perverso, mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que dice? La condena de tales personas fue escrita hace mucho. Y me llama la atención porque los manda a volver a recordar, los manda a leer en cierta forma sobre la historia de Sodoma y Gomorra. Entonces, me pregunto dentro de este formulario, este PDF que hicieron aquellas personas, me pregunto si en algún momento ellos han escrito sobre Sodoma y Gomorra, por ejemplo, o sobre Romanos 1, que ya vamos a hablar de eso también, o sobre Judas. Yo creo que no, yo creo que esa parte no les habrá interesado tocarla. Pero es preocupante, realmente, si se ponen a pensar, si miramos con nuevos ojos lo que escribió Judas, es realmente preocupante. Y un detalle, cuando cierra Judas en esta versión, deben ser versículos 20, del 20 al 23 más o menos,
dice, pero ustedes, queridos hermanos, deben edificarse unos a otros, que es casualmente lo que estamos tratando de hacer con esta conferencia, en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio, eso me encanta esa frase, dice incluso a otros, muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados, que contaminan la vida de ellos. Fuera del PDF, un detalle nada más que quiero acompañarles. Yo recuerdo que en su momento había salido una frase, se había difundido, donde decía que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y es una frase que no está en la Biblia. Sinceramente uno la busca, yo me tomé el trabajo de buscarla en todas las versiones en español, español de acá y español de España, y no está. Esa frase no está. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No existe esa frase en la Biblia. De hecho, cuando leemos referencias sobre eso, una es Judas, donde dice, con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Una de las versiones de Salmos, en algunos textos, están hablando de que Dios abomina al injusto, abomina a aquel que derrama sangre, abomina al pecador. Entonces, mucho cuidado con eso también. No queramos ser más buenos que Dios, en cierta forma. Ahora, muéstrenle compasión, es lo que dice Judas. Arrebátenlos de las llamas del juicio, rescátenlos, pero con mucho cuidado. Ahora, vamos a continuar. Fíjense esto, yo había adelantado el tema de Romanos, lo voy a leer muy por arriba. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres y demás. Otra de las versiones, que es un poco más larga, dice, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, solo los abandonó a sus tontos razonamientos y demás, que eso es lo que estuvimos leyendo antes. Ahora, perdón, ¿no? Pregunto, ¿qué les vendrían a decir cuando les dicen que Dios es amor y después nos encontramos con el texto este de Romanos? En el sentido de que Dios es amor, por supuesto, pero si ellos no obedecen a Dios, si ellos no tienen en cuenta a Dios, Dios los abandona. Y esto es bíblico, o sea, sinceramente, uno tiene que tratar de ayudarlos a rescatarlos, como dice Judas. Pero si ellos no tienen en cuenta a Dios, no esperemos que se comporten de una manera diferente a la que muestran estos textos, que dice claramente, esta versión es muy clara, dice, las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones, los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, ardieron en pasiones unos con otros. Bueno, mucho cuidado porque justamente todo esto es lo malo. Cuando cierra esta versión, dice, inventaron nuevas formas de pecar, desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Todo esto no es una descripción buena del Hijo de Dios. Es justamente una descripción de la otra versión, de la otra mirada. Así que mucho cuidado con incluirse dentro de esa versión. Ahora, quiero hacer una mención y es un detalle interesante. Ya vamos a entrar en la legalidad, lo prometo, pero quiero hacer una mención específica sobre esto. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Bueno, en esta historia, cuando el padre recibió de vuelta al hijo pródigo, lo hizo con un abrazo primero y luego mandó a que lo vistieran y le hizo fiesta. Pero el hijo venía del lodo, o sea, salía del lodo. Lo habrá abrazado con un poco de lodo encima, pero él había salido del chiquero. Estaba perdido, pero ahora había sido encontrado. Ahora vamos a leer la versión de lo que dice Reina Valera sobre esto, pero a mí me llama la atención lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo
en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ha revivido y se había perdido y es hallado. Se había perdido y es hallado. Ahora, y comenzaron a regocijarse. Frenemos ahí. No voy a hacer un análisis profundo de esto. Primero, este es uno de los textos donde nosotros usamos de que hay fiesta en los cielos cuando un inconverso se arrepiente y vuelve a Dios. Y es fantástico esa mirada, y es la que más me gusta. Ahora, a la hora de interpretar todo esto, lo que nos tenemos que dar cuenta es que cuando el padre vio a su hijo, lo corrió, lo abrazó, lo besó, y lo abrazó y lo besó, mientras estaba todo sucio, mientras estaba lleno de lodo, porque el recibir en amor a estas personas conlleva eso, es un amor profundo, necesario, verdadero, que no se va a frenar, digamos, por la suciedad del otro. Pero inmediatamente que lo recibió, que lo besó, que lo abrazó, mandó a que lo limpien, mandó a que lo vistan, mandó a que le den un anillo, mandó a que le den calzado en sus pies. Entonces, digo, no es te recibo sucio como estás y te amo sucio y te voy a dejar sucio. No, justamente, y este es el mensaje que tenemos que entender, es yo te recibo como estás, pero te voy a ayudar en este proceso de cambio para que vuelvas a ser la persona que tenías que ser. Te vuelvo a recibir, va a haber fiesta por recibirte, pero tenés que cambiar. Y eso es una cosa que a veces no se explica o no se da a entender. Y quiero cerrar ese punto con esto, ya vamos a continuar, porque 2 Corintios 10, versículo 5, dice, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Si lo pensamos dentro del punto de vista de las perversiones sexuales, cualquier persona lamentablemente puede llegar a tener una perversión sexual en el sentido de una desviación. Hemos conocido homosexuales que se han recuperado, que han vuelto a Cristo, que han vuelto a ser heterosexuales, si se quiere decir. Hemos conocido muchas personas que se han cambiado de sexo y después se arrepienten de todo lo que hicieron. Entonces, no está mal en cierta forma, porque somos humanos, tener errores en ese sentido. Pero lo que tenemos que hacer es llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Voy a hacer un parate para ver cómo vienen los comentarios y ya seguimos. Bien, continuamos. Gracias a todos los que están escribiendo. Vi que me preguntaron por mi futuro libro. Mi futuro libro va a tratar enfocado sobre el aborto, va a tener unas palabras preliminares para hablar un poco de la fe, que es lo que quiero compartirles a todas las personas antes de comenzar a leer el libro, pero es estrictamente constitucional, es estrictamente basado en derecho y está escrito con otros profesionales. Van a haber psicólogos escribiendo. Me corrijo, perdón, va a haber un psicólogo escribiendo, que es aquel que redactó un peritaje llamado el informe Baigorria, que es algo que se usa hoy en día para demostrar la corrupción de menores en las escuelas por medio de la educación sexual integral mal dada. Y bueno, hay otra profesional, abogada también escribiendo junto conmigo, y un pastor. Así que va a ser un libro muy interesante y esperamos que sea de bendición. Voy a hablar de incluso la pandemia, la alienación de derechos y sobre todo del aborto. Pero los demás van a estar hablando de pedofilia, van a estar hablando de corrupción de menores, de los peligros y la destrucción de la familia. Así que bueno, es un libro que prontamente va a salir. Se va a llamar El Nuevo Genocidio y espero realmente que sea de mucha ayuda para todos. Ahora, ¿qué quería decir con este texto? Pensemos cuando nosotros nos dicen de que, por ejemplo, ¿qué pensarías si te invito a ser millonario sin tener que forzarte?
imaginemos este análisis, hagamos este ejercicio. Nos dicen, ¿qué pensarías vos si yo te ofrezco poder dejar de trabajar y vivir toda la vida desde arriba? Uno podría llegar a decir, wow, me encanta, ¿qué tengo que hacer? Y demás. Y no es un cuestionamiento específico a los millonarios, a los ricos, ni a aquellos cristianos que son pudientes. Quiero darle otro enfoque. Yo digo, si una persona que no tiene dinero, está toda su vida deseando tener un montón de dinero y no trabajar, su pensamiento es antibíblico, porque el pensamiento de la Biblia, lo que dice la Escritura es, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Si Dios te colocó en una situación en la cual a vos te corresponde trabajar, un pensamiento contrario a ese sería antibíblico. Dios dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, y vos estás pensando en el deseo de vivir sin trabajar por siempre. Entonces, eso que sería antibíblico y que es diminuto, es algo muy pequeño que cualquiera lo puede llegar a experimentar, es parte, digamos, de esos errores que uno puede llegar a tener en cuanto a nuestro pensamiento, en cuanto a nuestra forma de pensar. Pero ¿cómo tenemos que hacer nosotros para seguir adelante? Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y perdón que lo vuelva a repetir, pero es un texto bárbaro. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Si hay personas que tienen problemas con la definición de su sexo, que con su orientación sexual, está bien, te entendemos, te apoyamos, pero tenés que llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Aquella persona que quiere vivir de arriba y que no quiere trabajar, tiene que llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Ven cómo es más fácil cuando se entiende de esa manera? Ahora, todo esto lo tenemos que incorporar en base a nuestra enseñanza. Así como lo estoy haciendo yo con nosotros, ustedes lo tienen que hacer con sus hijos y los docentes con sus alumnos. Tenemos que instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto lo dice Proverbios. Entonces, de ahí en adelante es donde nosotros tenemos que decir, y ahora sí comenzamos en serio en la legalidad, tenemos que decir, yo necesito enseñarle a mis hijos sobre esto y ellos tienen que tener una mentalidad firme para aprender a manejarme en el camino correcto, que para mí es su camino, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar. Cuando vengan otras corrientes de pensamiento, él va a estar firme en una roca que no se va a mover de ese lugar. Así que ahora sí comenzamos, perdón por una introducción un poco larga, pero ahora comenzamos en profundidad, digamos, sobre esto. Lo voy a pasar por arriba porque además les digo, como se hizo largo, pueden escribirme a mis redes sociales o pueden mandarme un mail a EN Badalasi, es Elías N. Badalasi, bueno, Elías Natanael Badalasi, EN, las dos iniciales, enbadalasi@gmail.com, y yo les prometo que les voy a mandar este PowerPoint. Seguramente se los pase en PDF. Todo esto que acabaron de ver lo van a tener si me lo piden. Ahora, la declaración del Colegio Americano de Pediatras sobre ideología de género en niños ha dicho muchas cosas interesantes. Entre ellas ha dicho de que la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo binario, o sea, es cromosomático, o sos XX o sos XY, no podés ser otra cosa. Entonces, el género es contrario a la biología, eso es lo que tiene que quedar claro. Nadie nace con un género en cierta forma, todos nacemos con un sexo biológico, que tampoco es asignado al momento de nacer como a veces nos quieren hacer creer. Hay una ley de Argentina que dice esa frase exactamente, el sexo asignado al momento de nacer. Eso es falso. El sexo lo tenemos asignado desde nuestra unión cromosomática, desde que Dios nos da un soplo de vida dentro del vientre de nuestra madre. En ese sentido tenemos que entender toda esta concepción. Por eso, vuelvo a decir, es antibíblico y hay muchas cosas antibíblicas. Ahora, cuando un chico cree, esto lo dice el punto 3 de la declaración del colegio, cuando un chico cree que pese a ser, por lo demás, biológicamente sano, cree de que es una niña, o sea, cree que tiene esta confusión y demás, lo que existe no es un problema en el cuerpo, sino que existe un problema psicológico objetivo. Y ese problema tiene que ser tratado. Antes a ese problema se lo llamaba como trastorno de la identidad del género. Hoy en día se le llama disforia de género. Es lo mismo, nada más que el trastorno sonaba muy fuerte y el trastorno implica un tratamiento. La disforia lo quieren hacer ver como algo que debe ser aceptado. Entonces nos encontramos con que hoy en día, en vez de tratar
un trastorno, lo que nos están haciendo es fomentando del Estado aceptar a las personas trastornadas. Fíjense de que nos miran a nosotros como discriminadores, como injustos, pero en realidad es el Estado el que no les está dando el tratamiento debido para que se corrijan. Entonces tenemos un problema muy grande ahí desde el conocimiento y es por eso que quiero hablar un poco de esto. Después, este estudio habla sobre los bloqueadores hormonales. Los chicos que se someten a esta clínica que son centros de hormonización, que les inyectan hormonas, lo que ocurre es que les ponen dos cosas. Uno son bloqueadores hormonales y otros son hormonas cruzadas. Las hormonas cruzadas serían, si vos sos hombre, te pongo hormonas de mujer, si sos mujer, te pongo hormonas de hombres para que te empieces a sentir como el otro sexo. Pero hay otros que se llaman bloqueadores hormonales, que es, si vos estás en la etapa de la pubertad, si tu hijo está en la etapa de la pubertad, y está experimentando estos cambios comunes, naturales del cuerpo, en su desarrollo, estos bloqueadores van a impedir que esos cambios crezcan. Entonces, es un gran problema en el cuerpo de todo niño que esto se le inyecte. ¿Por qué? Porque el cuerpo naturalmente siempre va a tender a querer desarrollar. Entonces vamos a tener una pubertad suspendida, una pubertad temprana, una pubertad tardía, porque lo que va a ocurrir es que en vez de desarrollarse naturalmente va a estar siempre frenada por bloqueadores que son inyecciones. Todas estas personas que se someten a los centros de hormonización tienen que estar toda la vida dándose inyecciones. Y el día que no se den las inyecciones, no importa la edad que tengan, se le va a disparar todas las hormonas y va a empezar a desarrollar todo lo que en su momento no pudo desarrollar con la pubertad. Se genera un problema tan grande en su cuerpo en ese momento que la mayoría terminan suicidándose porque no se aceptan, porque no se ven bien y demás. Ahora, aquellos que no se terminan suicidando, y esto estamos hablando específicamente de personas con trastorno de la identidad de género, personas que hoy en día se las conoce como trans y se las acepta y se fomenta que se suiciden porque se fomentan estas inyecciones, las que no son afectadas por los bloqueadores hormonales, por un desarrollo de la pubertad tardío, son afectados por las hormonas cruzadas, porque son testosterona y estrógenos. Y estas hormonas se asocian, cuando no son propias del cuerpo, cuando son inyectadas artificialmente para el sexo opuesto, se asocian con riesgos para la salud, conocidos como hipertensión, coágulos de sangre, derrame cerebral y hasta incluso se han visto casos de cáncer. Entonces, es muy preocupante. Ahora, quiero decir algo más. Esto lo pueden buscar dentro de la página del doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Lo que estoy mostrando exactamente ahora, espero que... No estoy viendo que me lo muestra en pantalla, pero espero que se pueda ver. A ver, les pido un segundo. Quiero chequear de que se pueda estar viendo. Bien, ahí estoy viendo los comentarios de paso. Por las dudas voy a abrir de nuevo el PowerPoint, les pido disculpas, pero se tildó, les estaba mostrando algo y se frenó, así que ahora lo voy a mostrar. Bien, estoy viendo que mucha gente sigue escribiendo y eso me alegra mucho, me alegra que sigamos conectados. A ver si se puede ver. Todavía creo que no se ve en pantalla, ¿no? Yo no lo estoy pudiendo ver todavía. Bueno, si no se llega a ver, se los voy leyendo, así no los hago perder demasiado tiempo. El doctor Pablo Muñoz Iturrieta hizo un estudio sobre el cerebro, un estudio muy bueno realmente, y él hablaba sobre la corteza prefrontal lateral. La corteza prefrontal lateral básicamente es una parte del cerebro que ha tardado, digamos, en desarrollarse, que muchas veces el cuerpo llega a su madurez, y esto es bueno decirlo, legalmente a los 18 años, pero físicamente a veces hasta los 25 el cuerpo no termina de desarrollarse. Entonces, en ese sentido, lo que
se ha descubierto es que hay una parte del cerebro, que ya les mencionaba, la corteza prefrontal lateral, que tarda mucho en desarrollarse. Se cree que más o menos entre los 21 y los 25 años termina de desarrollarse esa parte del cerebro. Ahora, ¿qué hace esa parte del cerebro según Pablo Muñoz y Turrieta? Lo que hace es ayudar en la madurez, ayudar a los adultos en la toma de las decisiones. ¿Y por qué lo menciono? Porque si pensamos de que esa parte del cerebro es la que ayuda al adulto en la toma de las decisiones, ¿qué ocurre entonces cuando me quieren hacer creer que un chico de primaria o de secundaria puede tomar alguna decisión sobre su cuerpo y decir yo voy a ser mujer porque quiero serlo, o decir yo voy a ser varón porque se me ocurre serlo, y mis padres tienen que respetar lo que digo? En ese sentido es donde nos encontramos con los problemas más grandes para tratar de explicarles, y vuelvo a decir, Pablo Muñoz y Turrieta lo aclara muy bien, ¿cómo le vamos a permitir a chicos que todavía no tienen la parte del cerebro desarrollada, físicamente, biológicamente? No estamos acusándolos de ningún trastorno mental, es biológicamente y cronológicamente todavía la parte de su cerebro que los ayuda en la toma madura de las decisiones no se desarrolló. ¿Cómo vamos a permitir de que ellos, por sobre encima de la voluntad de los padres, invocando en el derecho algo que se lo conoce como el interés superior del niño, cómo vamos a permitir de que ellos decidan qué sexo quieren tener, qué asignación de sexo quieren tener? Porque después, ¿qué ocurre mayormente? Lo mismo que hablábamos de las tasas de suicidios. Se frena la madurez, se frena la pubertad, se bloquean con hormonas, se ponen las del sexo opuesto, y llega un momento en donde el chico madura, justamente se desarrolla la corteza prefrontal lateral en el cerebro de este chico, y en el momento que se desarrolla, él dice, che, qué locura que acabo de hacer, qué locura es lo que acabo de hacer, qué locura que hice hace unos años. Quieren volver atrás y resultan de que con su operación, porque algunos llegan a hacerse operaciones de cambio de sexo, ya se amputaron la parte. La reasignación de sexo es una locura después de hacer, y nunca quedan igual. Entonces, esto es lo que queremos darles a entender también. Hay problemas psicológicos que nadie está mirando, ni la Organización Mundial de la Salud, ni el Ministerio de Salud de la Nación o de las provincias, y no les interesa porque están tratando de aceptar todo y contemplar todo sin importarles qué. Y entre ellos nos encontramos con esto. El cerebro de un chico no está desarrollado para tomar una decisión tan drástica como la que estamos diciendo. Entonces, si no está desarrollado, ¿por qué impulsamos a que lo haga? Esa es la locura. A ver si se sigue viendo. Bien, ahora quiero hablar un poquito, solo un poquito, y voy a tratar de ir cerrando, sobre la cuestión de aborto y derecho a la vida. El aborto en Argentina es un delito, eso ya lo sabemos, está en el Código Penal, está contemplado, no es un derecho, por más que nos quieran hacer creer que es un derecho, no es un derecho. Lo que sí es un derecho es la vida, el derecho a vivir, eso sí existe y está contemplado, pero el aborto no está contemplado como un derecho, sino como un delito. Cuando vamos al artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, nos encontramos con esta frase, la de arriba y la de abajo, está dividido en dos párrafos, y está hablando del Congreso. Dice que las facultades son legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de, y acá menciona los 4 sujetos protegidos, los 4 sujetos especialmente protegidos por la Constitución Nacional Argentina. Dice los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Y luego dice otra frase, dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Fíjense que si dice en la Constitución Nacional que la protección es para los niños como uno de los 4 sujetos especialmente protegidos, y el segundo párrafo dice que la protección tiene que estar desde el embarazo, yo les pregunto, ¿desde cuándo comienza el embarazo?
claramente comienza desde la concepción. Entonces, desde la concepción, desde el embarazo por la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, el ser humano está protegido, los niños están protegidos. En esta doble especialidad es uno de los 4 sujetos especialmente protegidos y además, en particular en el otro párrafo, se aclara que su protección como niño va a ser desde el embarazo. Dicen protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo. Entonces, que no nos vengan a hacer creer de que la protección del niño desde la concepción en la Constitución no está, porque la acabamos de leer. Ahora, hay una ley que es la 23.849, que es la ley que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño en Argentina. Es una ley sancionada en 1990. Esto que les estoy mostrando es la página de Infolec. Si ustedes quieren buscar una ley real, efectiva, búsquenla en Infolec. A mí me ha pasado que a veces me han llegado leyes que en realidad eran cualquier cosa. Mucha gente me escribe y me dice, Elías o doctor, por favor, ¿nos puede decir si esto es verdad? Porque me llegó esto y no puedo creer de que exista sinceramente algo así. Y yo después lo busco, lo analizo y me doy cuenta que no, que es una mentira, es un PDF, un PowerPoint, alguien que crearon para hacer maldad o para crear confusión y no tiene nada que ver. No, lo oficial se encuentra en Infolec, que es Información Legislativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación. Esta ley está incorporada ahí en Infolec 23.849 y dice en el artículo 2 lo que ahora les voy a leer. Ahí se ve un poquito más en grande. Dice, con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Luego sigue hablando, dice, los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida, garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, pero en lo que está subrayado dice claramente, se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción. Esa aclaración es bárbara porque si nos vienen con el 75 inciso 23, donde no queda muy claro, que nos dice no desde el embarazo, pero no dice desde la concepción, bueno, esta ley argentina sí lo dice claramente. Desde 1990, Argentina, en el artículo 2 de la ley 23.849, se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Y por si fuera poco, en el año 1998 sale el decreto 1406 del 98, que lo que hace es declarar, es un decreto de conmemoraciones, declara el 25 de marzo de cada año como Día del Niño por Nacer. Entonces, yo me pregunto esto también para aquellos abortistas que nos pudieran llegar a estar mirando. Si Argentina reconoce desde 1990 al niño desde la concepción, si reconoce desde 1994 en la Constitución, en el artículo 75, inciso 23, a la protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo, si en el 98 se declara un día nacional como el Día del Niño por Nacer, entonces, ¿cómo nos quieren hacer creer que el niño no tiene vida, que el niño es niño recién desde que nace en adelante? ¿Cómo nos van a hacer creer esto si la legalidad, si las propias leyes dicen algo totalmente contrario? Entonces, por eso es importante que conozcamos estas cosas, que la ley que acabo de mencionar, de que la Constitución Nacional con el artículo que dije, que este decreto, que esta es una declaración de conmemoración de Día Nacional, si todo esto tiene Argentina, ¿cómo nos pueden hacer creer que el aborto es un derecho, por ejemplo? Si la protección al niño por nacer está desde hace ¿cuánto? 30 años más o menos en Argentina, expresamente declarada. Entonces, es muy interesante y es bueno aprenderlo. Otra cuestión, si nos vamos al derecho internacional, ya no estoy hablando de la Constitución, de un decreto o de una ley, sino que estoy hablando de un tratado internacional. El párrafo 1 del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos describe al derecho a la vida en los siguientes términos. Dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Voy a tomar agua y dejo que le saquen captura si lo quieren anotar. Yo les hago una pregunta. ¿Qué sería de que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente? Es el cierre que da este primer párrafo del artículo 4. Si una mujer dice yo quiero abortar a mi hijo,
No me interesa lo que diga el médico, yo lo quiero abortar. No me interesa lo que diga el padre del chico, el progenitor, yo lo quiero abortar. No me interesa lo que diga incluso la abuela que lo quiere tener, yo lo voy a abortar. No me interesa lo que digan los grupos pro vida, yo lo voy a abortar. No me interesa ni siquiera la vida de este niño por nacer, yo lo quiero abortar. Eso es una decisión arbitraria. Es una decisión que no le importa lo que digan los demás. El arbitrio, digamos, es, no me interesa lo que ustedes hagan, no es un arbitraje en realidad, es una decisión arbitraria. Es decir, no me interesa absolutamente lo que ustedes digan, yo tomo la decisión y punto. Eso es una decisión arbitraria. ¿Qué dice este texto? No solo reconoce que el derecho a la vida, porque lo dice de esta forma, estará protegido por ley y en general a partir del momento de la concepción, sino que también aclara, y nadie va a poder ser privado de esta vida arbitrariamente. O sea, defensa propia podría llegar a ser, en cuanto a los homicidios, me tuve que defender, tuve que salvar la vida de otra persona, tuve que salvar a mi hijo de un ladrón que venía con un cuchillo, punto. Pero abortar, decir yo lo aborto y porque sí, porque es mi derecho, porque que encima no lo es, pero que vengan con esa concepción, no querida, no es así, ni siquiera el derecho internacional te lo permite. Esta misma página, si no me equivoco, creo que fue la de Adora, dijo que la OMS no reconoció el aborto ahora, en esta época. Bueno, justamente venimos sobre lo mismo, los tratados internacionales dicen, se respeta la vida desde la concepción. No podemos salir de ahí, es un tratado firmado por los estados. No podemos salir de ahí, no vengamos con mentiras, con pavadas. Ahora, además de todo lo que leímos, leyes, decretos, Constitución Nacional, tratados internacionales, nos encontramos con las constituciones provinciales. Como este es un sistema representativo republicano y federal, cada provincia tiene su propia constitución. Y muchos de estas provincias que están acá anotadas nos están mirando. ¿Qué dicen algunas constituciones que voy a mencionar? Por ejemplo, la de Buenos Aires, la de Catamarca, la de Chaco, la de Chubut, la de Córdoba, la de Formosa, la de Río Negro, la de Salta, la de San Luis, la de Santiago del Estero, la de Entre Ríos, la de Tucumán y la de Tierra del Fuego. Quizás haya más. ¿Qué dicen todas estas constituciones? Vamos a ver el ejemplo, todas dicen más o menos lo mismo, de lo que dice la Constitución de la provincia de Tucumán. El preámbulo dice garantizando la vida desde su concepción, es lo que está subrayado ahí. Garantizando la vida desde su concepción. Otras constituciones lo que dicen es todos los ciudadanos de la provincia van a tener los siguientes derechos. 2 puntos y arranca. A la vida, por ejemplo. Otros dicen 2 puntos a la vida desde la concepción. Las constituciones de la provincia lo dicen. Entonces ahí tenemos otra herramienta para aquellos que viven en estas provincias para plantarse, digamos, ante la ley que nos quieren hacer creer de que todo esto no vale y nos dicen no, porque el aborto es un derecho. No, la vida es un derecho. Respetá la Constitución. Ustedes, senadores que representan a las provincias, o los legisladores provinciales, o los diputados, o el gobernador mismo, respeten la Constitución. Si juraron ante la Constitución o juraron ante la Biblia o lo que sea que hayan jurado, si de algo juraron, respétenlo porque las propias escrituras así lo dicen. Ahora, si ustedes no conocen todo lo que yo les estoy contando, ¿cómo lo van a reclamar? Y eso es lo que tenemos que despertar. Tenemos que despertar el conocimiento, la búsqueda, el aprendizaje sobre estas cuestiones. Ahora, vamos a la Biblia, porque ya hemos hablado un poco del derecho y sería bueno que nos pongamos a pensar si está bien o no cuestionarle a una autoridad si hace bien o hace mal las cosas. Pensemos el caso de Juan el Bautista. Este texto ya fue escrito cuando Juan ya había sido muerto, pero veamos porque lo describe muy bien. Dice, el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Bueno, calculo que deben conocer la historia. Si no la conocen, ahí tienen la cita para ir a buscarlo. En Marcos lo pueden encontrar, en Marcos 6, del 17 al 20. Yo pregunto, ¿es lícito o no es lícito ir a cuestionarle a un gobernador cuando algo está haciendo las cosas mal? Y yo por lo que veo en la Biblia sí es lícito. Lo que pasa es que Juan el Bautista fue uno de los pocos, en cierta forma,
que salieron a decir así, a marchar, si se quiere, porque hoy en día también los cristianos cuestionan mucho el tema de las marchas, pero salir a marchar a decir arrepentidos y convertidos. Entonces, ¿es lícito o no es lícito? ¿Qué dijo Jesús sobre Juan? No hubo mejor hombre que él en la tierra. Entonces, ojo, porque Juan era un tipo que iba al choque y confrontaba, y por eso le cortaron la cabeza, pero iba al choque. ¿Qué mensaje le estamos dando hoy en día a las nuevas generaciones de cristianos? No encerremos en nuestras casas, no tengamos problemas con Roma. Yo no sé si Jesús le hubiese dicho lo mismo eh, a sus discípulos. Esperen, a ver, recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, pero no se metan con el gobierno. Yo no sé, sinceramente, yo sinceramente no creo que haya sido así el mensaje. Pero pensemos en esto, ¿es lícito o no es lícito? ¿Qué tiene que hacer el cristiano cuando se da cuenta de las injusticias? ¿Qué decía Proverbios? Ya lo leímos. Pero acá tenemos ejemplos claros en donde un cristiano, un hijo de Dios, utilizaba la legalidad, de cierta forma, la licitud, como lo escribí ahí arriba, para confrontar lo que hacía un gobernador o lo que hacían las autoridades. Veamos otro ejemplo. Esto es Hechos 22 del 23 al 25. Lo dejé en versión Reina Valera al principio porque es la más común, no es la más clara, pero es la más común. Dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Yo les soy sincero, cuando ustedes leen la historia de Pablo, se dan cuenta, en Hechos o en sus cartas, se van dando cuenta de que Pablo usó mucho su doble ciudadanía. Él, si bien era un judío, había sido ciudadano romano de nacimiento. Y se comportó toda su vida, mientras era Saulo, como ciudadano romano. Ahora, incluso siendo Pablo y predicando el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, él cuando lo necesitaba hacía uso de su ciudadanía romana. Y en este momento lo habían apresado, lo iban a azotar y él les dice, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano? Como él diciéndoles, mirá que yo sé que lo que están haciendo no está bien, mirá que yo conozco el derecho y lo que están haciendo no es correcto. Ahora, vamos a verlo en la versión NBB, que es una versión que a mí me gusta mucho, versión Nueva Biblia Viva. Dice, la gente estuvo escuchando a Pablo hasta que dijo esto. Entonces gritaron, bórralo de la tierra, ese hombre no merece vivir. La gente seguía gritando, tirando sus ropas y arrojaba polvo al aire. Entonces el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel y que le dieran latigazos. Quería saber por qué gritaban así contra él, pero cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al capitán de los soldados que estaba allí, ¿la ley les permite a ustedes azotar a un ciudadano romano antes que lo juzguen? Ahora, luego la historia sigue, léanla, hasta el 29 les recomiendo leerla. Si quieren leer más pueden leerlo, pero del 22 al 29, dentro de esos versículos del capítulo 22, les recomiendo leerlo. Después tuvieron miedo de azotarlo a Pablo porque se dieron cuenta que el hombre conocía la ley y que encima era ciudadano. Tuvieron realmente miedo por su ciudadanía, pero si él no conocía la ley y si él no la usaba, ¿qué otra cosa pudo haber pasado? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el conocimiento de la ley se puede usar. Un cristiano lo puede usar. Los cristianos de aquella época, Juan el Bautista, el apóstol Pablo, lo han usado. Entonces, tenemos que saber hacerlo y tenemos que ponerlo en práctica. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Yo me hago una pregunta, a ver si lo puedo mostrar acá. ¿Recuerdan la frase queremos a Barrabás? ¿Qué es lo que les dijo Jesús un rato antes a sus discípulos? Ya llegando al final, les decía, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré, y los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, esto está en una nueva versión, NBI. Ahora, muestra una charla donde Jesús le dice, muchachos, yo sé de que me van a negar, porque incluso está escrito, esto va a pasar, tiene que pasar de esa forma, pero yo sé que me van a negar. Y ellos, no,
El cierre dice, los discípulos, todos los discípulos, los demás discípulos dijeron lo mismo, no te vamos a negar. ¿Qué pasó? En el momento en el cual preguntan, ¿qué quieren, a Jesús o a Barrabás? Queremos a Barrabás. Salieron todos. Y ellos se callaron, la mayoría huyeron, otros lo vieron de lejos. Entonces, ¿a qué quiero ir? Otro lo negó, otro lo vendió, ya conocemos la historia. ¿A qué quiero ir? ¿Qué hubiese pasado? Está bien, esto estaba escrito, tenía que pasar, había una profecía sobre esto. La frase heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño es una frase del Antiguo Testamento, es una profecía. Ahora, todo esto tenía que pasar. Pero hoy en día, ¿podemos llegar a decir de que todo esto tiene que seguir pasando? Yo creo que no. Yo creo de que si el pueblo se levanta, basta de decir queremos a Barrabás o quedarnos callados mientras los demás gritan queremos a Barrabás. No, hagamos algo, podemos hacer un montón de cosas. Ahora, esto es una frase que quiero decirles y sinceramente ya quiero terminar, porque sé que algunos se tienen que ir y les agradezco quedarse hasta ahora. El aborto no te libera de tu carga, sino que te hace madre de un niño muerto. Y esto es una frase triste, pero tienen que saberlo, y es una frase bíblica. Jeremías en sus lamentos dijo, porque no me mató en el vientre, hablaba de su madre, y mi madre me hubiera sido, y mi madre, sí, me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. A mí me apena el alma este lamento de Jeremías en su momento, porque él decía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Él estaba maldiciendo el día que había nacido, dice, porque no me mató mi madre en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Ojo, yo había escuchado una vez a una referente por el aborto legal que decía, nosotros no somos incubadoras. No son incubadoras, es verdad, pero son sepulcros. Ustedes no son incubadoras, pero si lo que piensan hacer es abortar, son algo tremendo, son la tumba de sus propios hijos. Es horrible, son sepulcros, lo dice la Biblia, son sepulcros. Y su vientre va a quedar embarazado para siempre. No es que se van a liberar de la carga, sino de que van a ser madres de un niño muerto. Y esto es triste, pero es verdad. Entonces, mucho cuidado con plantar una posición distinta. Y la vida, el nacimiento y las cuestiones previas a los nacimientos fueron reconocidos por la Biblia en muchas ocasiones. Jesús, en Mateo 1, del 18 al 21, cuando el ángel se le presenta a José para decirle, pará, no los abandones, hay un Salvador en la vida dentro de María, todo lo que te dijo era cierto, está creciendo ahí adentro un Salvador. Juan el Bautista, cuando se cruzan las madres de Juan el Bautista con Jesús, mientras ambos estaban en el vientre, ellas embarazadas, Juan el Bautista salta de gozo al sentir la presencia de Jesús cerca y la madre de Juan el Bautista queda llena del Espíritu Santo. Son todos reconocimientos bíblicos previos al nacimiento. El rey David, este es claro, él dice, mi embrión vieron tus ojos, mis entrañas fueron formadas por vos. Lo dice en uno de sus salmos más conocidos. El profeta Jeremías, cuando vemos 1.5, Dios le habla directamente y le dice, vos fuiste elegido desde antes de que hayas nacido. Desde antes del nacimiento, tú fuiste elegido para ser profeta de las naciones. Entonces, dentro del vientre de tu madre, yo ya te encomendé la misión de ser un profeta. ¿Qué hubiese pasado si lo abortaban, por ejemplo? Y así con cada uno de los que estamos leyendo. El apóstol Pablo también en Gálatas 1.15, él declara de que él, por propósito de Dios, él ya había sido elegido desde la concepción directamente, que después era el tiempo en el cual Dios elegía cuándo usarlo, pero que lo había elegido en principio. Y después tenemos el ejemplo de Job, en donde él en sus lamentos, defendiéndose de sus amigos que lo acusaban, él también vuelve a mostrar esta sencillez que tenía al hablar, pero tan clara y llena de sabiduría, diciendo, Dios es el que a mí me formó, Él es el que a mí me creó, yo no puedo ir en contra de mi Dios. Ahora sí, quiero ir cerrando, voy a ver cómo vienen, sí, ya tenemos menos gente, pero es claro porque ya nos hemos extendido mucho. Quiero ir cerrando, sinceramente. Acá me están pidiendo que ponga mi mail de nuevo, ahora se los escribo, así ya lo tienen, denme un segundo. Ahora se los escribo.
Si ustedes quieren ver este PowerPoint completo, lo pueden buscar pidiéndomelo por mail. Ahí les muestro cuál sería el mail. Esperen que lo voy a poner para que figure constantemente abajo. Ahí está. enbadalasi@gmail.com. Quiero cerrar un poquito. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Y ya después nos despedimos. Quiero mostrar un poco más del PowerPoint y después nos despedimos. Nos quedan más o menos 10 imágenes, pero las voy a tratar de pasar rápido. Si quieren dejar sus preguntas, déjenlas ahora, las respondo y ya cerramos. Pensemos en esto, la frase de Jesús cuando dice en Juan 10:10, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando dice el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, yo siempre me quedé pensando, y digo, bueno, claramente el ladrón es el diablo, claramente, el enemigo de todos nosotros, pero cuando dice matar lo podemos entender muy claramente, cuando dice robar lo podemos entender, pero cuando dice destruir, yo digo, pero ¿a qué se referirá Jesús cuando dice que el ladrón viene a destruir? Y esto es lo que me llevó a la conclusión con la que lo quiero dejar. Viene a destruir a la familia. El ladrón no viene sino solamente para hurtar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. No importa la versión. Matar, hurtar o robar lo podemos entender. Pero destruir, ¿qué? Destruir a la familia. Eso es lo que viene realmente a hacer. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo con todo esto porque no es un tema menor. Las familias se están destruyendo. Nos quieren hacer creer que la ideología de género es esto, en donde si lo ven bien, son dibujos de chicos menores de edad por lo que se nota, sin demasiado desarrollo de la pubertad, pero se ve claramente de que algunos chicos tienen vagina y algunas chicas tienen pene. Nos quieren hacer creer que la ideología de género es esto, que lo acabamos de ver, cuando en realidad es esto, es una destrucción total de la familia. Así que eso es lo que quería mostrarles, ya lo vamos a cerrar, sería interesante que digamos mis familias, mis reglas y que nos pongamos las pilas en el sentido de trabajar para eso. ¿Recuerdan este caso? Yo cierro con esto. Es un caso de Jujuy, una nena había sido violada y habían suspendido en su momento el aborto, lo habían suspendido porque no se podía hacer, no era correcto. Hubo movimientos pro vida que nos hemos movido para frenar esto. Finalmente lo que hicieron fue una locura porque fue una cesárea, sacaron al chico totalmente no viable y lo dejaron morir, agonizando por unos días afuera del vientre materno porque, bueno, la chica había sido violada y demás. Queremos enfocarnos en el tema del chiquito. Lo trajeron a morir sabiendo de que iba a morir porque no tenía sobrevida, porque realmente su lugar para crecer y desarrollarse era dentro del vientre materno. Lo sacaron, no por un aborto, pero sí lo sacaron por una cesárea forzada, prematura, que culminó en una muerte totalmente esperada de un chico. Bueno, acá se había metido el gobierno de Jujuy a forzar a que esto se haga. Entonces, yo, junto con otros letrados importantes, una comisión una comisión de letrados y una fundación y dos abogados independientes más, hemos hecho una denuncia contra en su momento el gobernador de la provincia de Jujuy y pedimos un juicio político para que se investigue porque la verdad que era un desastre, una locura lo que había pasado. Ahora les digo, no todos van a querer, digamos, comportarse de esta forma en el sentido de hacer denuncias tan graves una simple persona contra un gobernador. Pero lo que sí pueden hacer dentro del punto de vista más pequeño es otro ejemplo, como el de un hombre en Comodoro Rivadavia que le prohibió al colegio de sus hijos que le dé clases de educación sexual. ¿Por qué? Porque presentó una nota, y esta nota es una nota que yo redacté, que salió en el diario Clarín, y es una nota que las mencionaba en su momento, circuló por WhatsApp y en varios lugares, en donde nosotros decimos no autorizo a mi hijo ni autorizo a la institución a que presencie clases relacionadas con educación sexual que tengan ideología de género y demás. Estas notas son adaptables, lo que pueden hacer es escribirlas o acomodarlas como ustedes quieran y también se las ofrezco, me las pueden pedir al mail y yo se las mando.
Esta es la versión del año 2019, que es la que presentó este padre. Lo que estamos diciendo acá es mención de los artículos 125 y 128 del Código Penal, porque también podemos decir que el que promoviera o facilite la corrupción de los menores en aquellos chicos mediante el consentimiento de la víctima o no, será reprimido con reclusión de 3 a 10 años y demás. Esto lo estaba leyendo del artículo 125. Entonces nosotros lo que decimos es, si lo vas a corromper, vas a tener que ir después contra la justicia. Entonces, esto es como una carta previa a lo que sería después una carta de documento y después una denuncia penal. Pero es importante que la hagan si es que consideran que en su escuela están corrompiendo a sus chicos. Si no lo pueden cambiar de escuela, lo mínimo que pueden hacer es presentar esta nota. También hay una nota para los... esta es la actualizada, la del año 2020. Y también hay una nota para los docentes. Si ellos quieren, esto sí, hay una discusión. Hay docentes que dicen, yo quiero seguir dando clases porque si no doy yo las clases de educación sexual, va a venir otra persona peor a dar las clases, entonces prefiero darlo yo. Y es totalmente válido. Pero después hay otros que dicen, no, yo la verdad no quiero dar esto, no quiero, va en contra de mis conceptos, no sé ni siquiera cómo adaptarlo, cómo acomodarlo, prefiero no darlo. Entonces, bueno, pueden presentar una declaración jurada de objeción de conciencia que yo redacté, así que ahí también la tienen. También hay una declaración jurada de objeción de conciencia para médicos, y la última que quería mostrarles es la objeción de conciencia contra la ley Micaela, que es una ley que también se desvirtuó todo el concepto real de lo que era el caso Micaela y se convirtió en una ley simplemente para impulsar la ideología de género en los 3 poderes del Estado. Así que bueno, gente, eso ha sido todo. Voy a dejar esto en pantalla y ahora voy a volver sobre lo que me hayan escrito, si es que dejaron alguna pregunta, y si no, ya cerramos, ya terminamos. Les agradezco a todos realmente por haberse quedado hasta esta hora. Mil disculpas, sé que arrancamos 10 minutos después y en vez de ser 1 hora se volvió 1 hora 20 más o menos, llevamos 1 hora y media de reproducción. Pero realmente me parecía que era algo importante, era algo que teníamos que hacer. Así que voy a volver sobre el chat, ya cierro esto. Y si alguno escribió, voy a ir contestando. A ver. Bueno, ahí veo que me han puesto muchas gracias, excelente exposición. Sandra J. Jan puso excelente. A ver, acá hay una pregunta. Estoy leyendo dentro de las últimas porque hay muchos comentarios. A ver, me pusieron, ¿por qué se debate en Argentina un proyecto de ley de aborto si en el marco legal está, la va en contra, supongo que decir, si en el marco legal está en contra de la Constitución Nacional? Bueno, ¿por qué es, gracias Silvia por tu pregunta, ¿por qué es realmente... porque la política, lamentablemente, es muy sucia, porque la política, lamentablemente, se ha metido en una cuestión en donde dice yo vulnero totalmente la Constitución para darle lugar a diferentes intenciones internacionales que puedan llegar a ser diversas, pero que beneficien en cierta forma al gobierno de turno. Lamentablemente es así, y esto se ha visto corrompido no solo en el gobierno nacional, sino en cada uno de los gobiernos provinciales, y también se ha visto corrompido en diferentes organizaciones internacionales, como la ONU misma, como la Organización Mundial de la Salud, como la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, como la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. La Corte misma en su momento declaró en un fallo de que los embriones criocongelados no son niños, cuando después nos encontramos que la Convención sobre los Derechos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana, ahí está, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dice que toda persona tiene derecho a la vida y este derecho estará reconocido desde la concepción, y dice toda persona tiene derecho, todo ser humano tiene derecho a la vida. ¿Cómo puede ser que el embrión criocongelado no? Bueno, ahí nos vamos encontrando que la política se va metiendo con diferentes intereses y van corriendo los ojos, van corriendo de vista realmente lo que en realidad es. La Constitución claramente es provida, las leyes son providas, los decretos son pro vida, los tratados internacionales son pro vida.
todo lo demás que no sea provida es un verdadero disparate. Y lo único que necesitamos en realidad es un gobierno provida que diga yo voy a respetar la legalidad, yo voy a respetar las normas. Esto es una buena frase para decir, si el país anda con Dios, Dios anda con el país. Si el país se levanta ante Dios, ya sabemos, a ver, por algo el profeta Isaías fue profeta, se levantó para corregir, para exhortar. Entonces, mucho cuidado con todas estas cosas, pero sinceramente, así como Herodes no le era lícito tener la mujer de su hermano, lo hizo igual. Así está pasando hoy en día en nuestro país. Así como Jesús y Pilato sabía de que era totalmente inocente, fue condenado, eso está pasando hoy en día. Pero necesitamos de un gobierno que se levante y que diga yo voy a respetar las normas, porque las normas están, no hay nada más que crear, es respetarlas. Y cuando llevamos a pedido de juicio político, por ejemplo, que nos lo cajonearon, desde ya lo aclaro, o cuando le pedimos una respuesta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la justicia de Argentina, para que frenen todo esto, bueno, claramente se nota que también están ideologizados, también están políticamente afectados, y entre eso tenemos la ley Micaela. La ley Micaela, al enseñar ideología de género a los tres poderes del Estado, también le enseña al Poder Judicial. Entonces, cada vez estamos perdiendo muchos campos. Por eso tenemos que seguir profundizándonos, estudiando, interiorizando, llegar a todos los ámbitos en donde tenemos el llamado de llegar para cambiar las cosas. Porque si no, va a ser todo de mal en peor. Sí o sí, todo de mal en peor. Así que bueno, gracias por esa pregunta. A ver si alguno escribió algo más. Ya les digo. Me dijeron que... otra vez Silvia. Me dijeron que la objeción de conciencia es solo para médicos. ¿Es cierto? Bueno, esto seguramente lo escribiste antes de que yo lo haya mostrado. No, no, no. La objeción de conciencia inició, por ejemplo, para una persona que era religiosa y no quería hacer el servicio militar porque tenía que portar armas. Él decía en su concepción ideológica de que, en su concepción religiosa, que él no podía matar a nadie y menos que menos trabajar con armas. Y lo ganó, realmente lo ganó. Le hicieron hacer un servicio militar diferenciado sin uso de armas. Entonces, de ahí inició en Argentina el caso de la declaración jurada de objeción de conciencia, donde una persona en cualquier ámbito de trabajo o en cualquier ámbito de servicio público pueda llegar a decir, yo esto no lo voy a hacer porque va en contra de mis convicciones, va en contra de mi conciencia, por eso mi conciencia me lleva a objetarlo. Entonces, eso es lo que queremos también dejarles aclarado. Cualquier persona, un docente, un médico, quien sea, absolutamente quien sea, un trabajador del Estado, cuando le quieren enseñar la ley Micaela y demás, puede decir, yo me declaro objetor de conciencia, yo quiero proteger mi conciencia, no puedo dejar que esto me corrompa. Punto. Te lo tienen que aceptar porque es constitucional. Ahí sí, si no, bueno, iremos a juicio. Pero las leyes están, hay que ver qué se les ocurre decir a los demás. Pero bueno, acá nos están escribiendo, bueno, nos están agradeciendo, ponen gracias Elías, quiero el material. Jenny puso gracias, excelente, bendiciones. Acosta puso muchas gracias, Dios lo siga bendiciendo grandemente. Ana Graciela Larralde puso gracias Elías, bendiciones. Analía Figueroa puso excelente, no tiene desperdicio, gracias. Acá Claudia Gómez puso gracias Elías. A ver, acá me hacen una pregunta. ¿Qué se puede hacer si ya es ley en la provincia la ley Micaela? Bueno, a ver, si no sos un gobernador, si no sos diputado, ni senador, ni legislador, si sos un simple ciudadano y estás trabajando para el Estado y eso implica que la ley Micaela llegue a tu trabajo, tenés que presentar la declaración jurada de objeción de conciencia donde decís, yo no permito que a mí se me enseñe esto, porque va en contra de mi conciencia, va en contra de mis más íntimas convicciones. Entonces, esa declaración de conciencia, ¿dónde la conseguís? En mi mail. En el mail que está figurando acá abajo, también lo pueden preguntar a la gente de Docentes del Reino, por supuesto. Pero me lo escriben y yo se los mando. Apenas pueda, les pido perdón si tardo, pero a veces me escribe mucha gente. Y miren, trato de ver los mails todos los días, pero tengo alrededor de 7.000 y pico de mails sin leer, como para que se den una idea simplemente.
Pero bueno, perdón si a veces demoro. Pero bueno, ese sería el proceder y si no, ya por supuesto buscarse a un abogado, por supuesto. Pero bueno, a ver, dos preguntas más y ya trato de cerrar, así finalizamos. Cristina Noemí Manfio dice, ¿podemos defendernos desde la Constitución o no? ¿Nos sirve de algo? Sí, sí, nos sirve. Nos sirve. Lo que acá pasa es que, a ver, nos va a depender del juez que nos toque de turno. Si es un juez totalmente ideologizado, y puede que el juicio lo perdamos. Quizás tengamos que ir a apelarlo e ir a la Cámara a ver si otro juez lo revisa, otros jueces lo revisan, y si no a la Corte Provincial y si no a la Corte Nacional. En algún momento rogamos de que nos toquen jueces con el conocimiento efectivo del derecho y que no estén ideologizados y nos hagan lugar, porque las leyes están totalmente a nuestro favor, no están en contra, están totalmente a nuestro favor. El gran problema es que, bueno, después sacan una ley Micaela en donde le quieren enseñar ideología de género a los jueces y perversiones de ese tipo. Entonces, ahí es donde nos estamos metiendo en una gran complicidad, en una gran complicación por medio de esta complicidad que hacen los gobiernos de turno junto con los diputados y senadores que votan cosas que después nos damos cuenta que nosotros los votamos a ellos y nos terminan defraudando. Pero bueno, es un disparate. El problema con la ley Micaela es tan grande como para darles el ejemplo que yo seguí el momento de la votación y el único que votó en contra fue el diputado Olmedo. De los dos congresos de diputados y senadores, solo uno votó en contra. ¿Qué pasó con los demás pro vida? Si eran un montón los demás pro vida. Entonces, hay mucho desconocimiento o a veces hay mucho juego político que no conocemos. A ver, Susi Martínez puso puntualmente, ¿qué leyes puedo nombrar aparte del preámbulo de la Constitución para presentar defensa de la vida en el vientre? Bueno, Susi, te recomiendo que vuelvas a ver esta conferencia, porque en un momento, sé que ha sido muy larga, pero en un momento yo empiezo a mencionar específicamente una ley en particular, que es la ley de 1990, la ley aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño en Argentina. Menciono un decreto, que es un decreto de 1998, que conmemora el Día Nacional del Niño por Nacer. Hablé de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 23, y te voy a sumar el artículo 75, inciso 22, y para que lo leas también te voy a sumar el artículo 29, y el 31 y el 33 de la Constitución Nacional, y los preámbulos de las constituciones provinciales, esos son efectivamente, y algunos artículos específicos de la Constitución de tu provincia, que no sé en qué provincia vos estés. Después tenés el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Y bueno, después tenés un par más que los vas a leer si volvés a revisar este video, esta conferencia, y además los tenés citados en cada una de las presentaciones que yo tengo hechas, en las objeciones de conciencia o en las autorizaciones a los padres y demás, están citados ahí. O en mi página, yo en mi página trato de ir subiendo actualizaciones de cuestiones de derecho en donde marco específicamente cuáles son los derechos que nos protegen. Dentro de cuestiones legales en educación, artículos 5 y 9 de la ley 26.150, por ejemplo. Pero bueno, hay mucho. Te recomiendo buscarlo puntualmente o específicamente. A ver si hay alguno más, si no ya nos vamos despidiendo. Ya nos están escribiendo mucho. Caro Prini puso muchas gracias, Dios los bendiga. A ver... Cristina puso muchas gracias, bendiciones. Patricia puso gracias por la excelente charla, quiero el material. Cecilia puso gracias, excelente conferencia. Susi Martínez nuevamente puso gracias, Elías, las voy a escribir para no olvidarlas, mil gracias por la paciencia. Bueno, acá mencionaron uno de los decretos, que si no me equivoco es el de 1998. Y última pregunta y cerramos. A ver. Luján Gaitán puso, una amiga fue a hablar a la escuela porque no estaba de acuerdo que se le enseñase sobre diversidad de género a su hijo de 10 años y le contestaron que si no le gustaba que lo lleve a otro colegio, es privado. ¿Qué debió contestar ella? Bueno, a ver, en primer lugar,
tuvo que presentar las notas que yo redacté. La nota de no autorizo, se llama así, no autorizo, y es de padres a colegios. Se llama así, dice mejorado por el doctor Elías N. Balassi, porque en un momento un grupo de docentes la escribió y yo la fui mejorando. Lo primero que tendría que presentar es eso. Hay una o dos notas relacionadas con ese tema que a veces son contestaciones, o sea, como retrucamientos, refutaciones de lo que nos van respondiendo para dejar claro de que, por ejemplo, a ver, si le van a seguir enseñando, y esto es bueno, y cierro con esto ya, les agradezco a todos por haberse quedado hasta ahora. Si le van a seguir enseñando lo que yo como padre, que tengo la responsabilidad parental de velar por el interés superior de mi hijo, tengo que cuidar de que no le afecte nada, y encima, no lo he mencionado en esta ocasión, pero hay derechos específicos que protegen a los padres, que dicen que los padres tienen el derecho preferente. Bien, lo voy a buscar, así cierro con esto y ya se los menciono directamente, así lo pueden buscar por su cuenta. Se le llama así, derecho preferente, lo estoy escribiendo en Google, o en Bing, en realidad, ahora estoy usando Bing, pero derecho preferente de los padres para elegir el tipo de educación que puede darse a sus hijos. Vamos a ver qué me figura buscándolo desde ahí. Básicamente hay un tratado internacional que dice esa frase, dice: los padres tendrán el derecho preferente o derecho preferencial para elegir el tipo de educación moral y religiosa que habrá de darse a sus hijos. Lo estoy diciendo prácticamente textual, pero de memoria. Si llego a encontrar cuál es el tratado internacional que así lo menciona, se los comparto, se los muestro. Entonces es la nota de los padres hacia la institución. Tienen que mencionar este tratado, que ahora lo estoy buscando. Si lo encuentro, se los muestro. Acá está, artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 26.3, repito, artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De nuevo, artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un tratado internacional reconocido por nuestra Constitución, así que tiene el mismo valor que la Constitución. Artículo 26.3. Entonces, volviendo a esto, ya para cerrar, eso es lo que tendría que hacer. Ahora, quiero cerrar con esta reflexión. Si el colegio no les hace caso, si los manda a irse a otro lugar, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, si los mandan a otra escuela, como lo hacían en esta pregunta, ustedes le tienen que decir lo siguiente: no, yo te voy a seguir pagando a vos, yo voy a seguir pagando la cuota, pero vos te haces responsable de lo que le enseñas a mis hijos, porque yo ya te presenté una nota, y esto lo pueden escribir en el cuaderno de comunicados, después de presentar mi nota, le dicen: yo ya te presenté esta nota y te dije que yo no te autorizo. Si vos igualmente vulnerás estos derechos, incluyendo el 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que me da el derecho a mí para elegir el tipo de educación que vos le tenés que dar a mis hijos en la escuela, si vos aún así le vas a seguir dando esto, vos te hacés responsable civil y penalmente de cualquier tipo de daño psicológico que tu enseñanza le pueda dar a mis hijos. ¿Se entiende? Vos te haces responsable. Vos, el rector de la institución privada, como se le llame, el decano si es una universidad, pero esto estamos hablando en defensa de los hijos, el rector, el director, vos te haces responsable de lo que le pasa a mi hijo. Si mi hijo tiene algún trastorno de la identidad, yo te voy a denunciar penalmente por corrupción de menores, porque yo te dije que esto no lo tenés que enseñar y lo estás enseñando igual. Entonces, ahí mayormente las cosas cambian. Ahí mayormente el colegio dice: no, está bien, listo, está, perfecto. No, te respondí así porque el supervisor desde el Ministerio de Educación quiere que responda de esa manera. Es la bajada de línea, pero está bien, no le enseño nunca más esto. Y la cosa cambia. Así que bueno, con eso cierro. Les agradezco a todos. Última pregunta, esta sí ya es la última, es personal. ¿Cómo es el título de su próximo libro? Se va a llamar El Nuevo Genocidio. El Nuevo Genocidio es un proyecto de libro en conjunto
que estoy haciendo con varios colegas y la verdad que esperamos que sea de mucha utilidad y de mucha bendición para todos ustedes. Todos estos argumentos y más van a estar escritos ahí. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande, Dios los bendiga mucho y gracias por haberse quedado hasta ahora, casi 2 horas, mil disculpas, pero gracias en serio. Saludos.